Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al vicedecano de investigación y posgrado, al vicedecano decía Enrique Javier Cornejo Ramírez, al profesor Eduardo López Román y al doctor Emiliano Vallejo, que fue quien me contactara en primer término para mí, participar de tan prestigioso panel y actividad. De escuchar a las ponentes anteriores, a la jueza Ana Cordero y a Rosa Pérez Martel. Digamos, hay algunos puntos en los que vamos a coincidir, básicamente, y me parece que es una preocupación que, por lo que vengo escuchando, es generalizada prácticamente, particularmente en dos aspectos. Uno es en la transparencia del formato en el que los algoritmos llegan a la conclusión que, vamos a ver, inciden o pueden incidir en las decisiones judiciales. Y la otra preocupación que me parece que va a ser común, adelanto, es la necesidad de tener estándares éticos que se apliquen a esta materia de manera tal de evitar lo que se llama sesgo de programación, digamos, que el sesgo de programación tenga resultado luego o impacte en los resultados que las distintas expresiones de inteligencia artificial puedan eh, implementarse en los sistemas de justicia. A ver, cuando fui invitado a este panel, entiendo que la invitación obedeció a la materia que suelo abordar yo, que tiene que ver con el análisis de la evidencia digital en los procesos penales y el uso generalizado, al menos por estas latitudes, de la utilización de reglas analógicas del mundo físico para procesar la evidencia digital, lo cual termina a veces determinando la existencia de resoluciones disímiles en los tribunales, teniendo en cuenta que se trata de nuevamente, la aplicación de reglas analógicas pensadas para otra realidad, y además que esto suele generar una tensión siempre entre la efectividad del sistema penal y la protección de la intimidad de los justiciables. Precisamente estos dos puntos, la existencia de respuestas disímiles y la tensión entre intimidad y efectividad, me parece que son comunes a algunas de las experiencias de implementación de inteligencia artificial en los sistemas de justicia y particularmente de justicia penal. Así que voy a intentar conectar en los minutos que tengo para dirigirme a ustedes, básicamente cómo estas experiencias de utilización de inteligencia artificial se vinculan con algún aspecto básico del derecho, en particular con la interpretación de la ley, y cómo ello incide también en la adopción de las reglas que venimos discutiendo. Lo primero que deberíamos abordar es básicamente, para establecer un piso común de diálogo, es de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Y voy a adoptar un entendimiento muy básico que tiene que ver con la capacidad de la máquina, de máquinas, de realizar tareas que normalmente requieren el uso de inteligencia humana. Esto incluye el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones y las predicciones de riesgo o de determinadas funciones en un contexto determinado. Así, en el derecho penal, la inteligencia artificial se postula como útil para analizar evidencia, predecir resultados judiciales y asistir a los actores en decisiones judiciales. Entonces, así como esto plantea oportunidades, estamos viendo, también plantea desafíos. La ponente que me precedió hablaba del caso de la Corte de Wisconsin, básicamente el caso Loomis de los Estados Unidos, que se relaciona con la utilización del programa Compass. Me imagino que esto habrá eh, su utilización o el caso es de conocimiento extendido en el foro. De todos modos, lo mencionaré como alguna de las experiencias de la utilización de inteligencia artificial en el sistema de justicia. La utilización entonces del programa Compass, que básicamente ha sido utilizado en los Estados Unidos para evaluar riesgo de reincidencia de personas en conflicto con la ley penal, utilizando el algoritmo para analizar datos como antecedentes penales, características personales y otros factores. Las críticas las enumeró perfectamente bien, eh, entiendo que fue la doctora Pérez Martel, a quien escuché hablar previamente.
y voy a intentar volver sobre esto en relación al famoso caso Loomis. Hay experiencias también en los Países Bajos, en utilización de inteligencia artificial para resolver disputas legales de menor entidad, de manera rápida y eficiente. En este caso, los algoritmos se utilizan para analizar la información que presentan en procesos contenciosos ambas partes y generar decisiones legales que pueden ser aceptadas, es decir, proporcionar posibilidades de acuerdo que pueden ser aceptadas o rechazadas por los involucrados. También en Estados Unidos existen plataformas que son utilizadas por abogados y jueces para comprender patrones en casos judiciales. Estas experiencias lo que hacen es analizar grandes volúmenes de datos legales para predecir resultados de casos judiciales y evaluar estrategias legales y proporcionar información clave para la toma de decisiones. Existen también experiencias en Australia, en donde se ha utilizado, como mencionaba nuevamente, como se fue mencionado aquí, programas de inteligencia artificial para analizar pruebas forenses y predecir la credibilidad de determinados testigos en casos específicos. Y este tipo de herramientas ayuda a jueces y jurados a evaluar la fiabilidad de la evidencia y tomar decisiones informadas en juicios. Existen también experiencias en China, en Brasil. Me voy a detener mínimamente o rápidamente, dado el tiempo que tenemos, en algunas experiencias de mi país. Recientemente en un foro de justicia digital al que fui invitado, tomé conocimiento, por ejemplo, de que en la provincia de San Juan, eh, en la zona de Cuyo, a quienes no conozcan la zona de Cuyo en mi país, les recomiendo que lo visiten, es un lugar muy, muy lindo. Eh, Decía que allí se implementó un sistema destinado a automatizar eh, procesos muy sencillos. En este caso son casos de ejecuciones fiscales, en donde los requerimientos básicos de la demanda son chequeados por el mismo sistema. Es decir, el acompañamiento de los poderes, la fijación de domicilio, cumplimiento de los sellados requeridos, incluso en algunas experiencias hasta la verificación de la deuda. Es hecho todo por la inteligencia artificial y básicamente lo que sucede es que allí es que una vez que la máquina corrobora que todos estos presupuestos han sido cumplidos, directamente genera el trámite correspondiente al proceso, acelerando así eh, un, un procedimiento judicial que si no debería ser chequeado por personas humanas y obviamente esto generaría dilación. Algo similar sucede en la provincia de Río Negro. Allí, de chequear los medios de prensa, nada más en mi país, van a observar que en la actualidad ya se han dictado más de 6.000 fallos utilizando una herramienta de inteligencia artificial que nuevamente, en casos de la misma entidad, directamente genera un modelo de sentencia que luego, que previamente fue consensuada por los jueces y juezas que allí trabajan. En la provincia de Mendoza, también en la región de Cuyo, la herramienta informática se utiliza para establecer diagnósticos, por ejemplo, en tiempo real sobre dilación y acumulación de casos, eh, que permite básicamente luego tomar decisiones de política judicial sobre asignaciones de turnos y demás. Y es de esperar que a medida que el desarrollo de esta herramienta vaya siendo cada vez más sofisticada y cada vez más probada, la aplicación se expanda en su ámbito a supuestos de mayor complejidad y obviamente mayor exigencia reflexiva y estudio. El profesor David Mielnik, que trabaja también en la Cámara Federal de Casación, desarrolló un modelo que permite predecir con una exactitud de 87% la probable resolución de un tribunal penal argentino a partir de antecedentes de casos y de los argumentos utilizados por las partes. Lo que la experiencia que el profesor Mielnik llevó adelante, eh, el algoritmo desarrollado abordó como base de datos más de 44.000 sentencias de la Cámara Federal de Casación Penal y luego hizo un estudio retrospectivo, es decir, hizo que el sistema predijera la resolución y en un 87, tanto por ciento, la verdad que ahora se me escapa exactamente el número, pero ronda esa cifra, la propuesta de inteligencia fue la misma que la de los jueces humanos. Entonces, este es el panorama de experiencias que ya existen en los sistemas de justicia en relación a la utilización de
de la inteligencia artificial. Dicho esto, esto no está exento de críticas, obviamente. Vuelvo por un minuto al sistema Compass y a la utilización en el caso Loomis. Ustedes saben, pero lo hago el recuento muy brevemente. En el caso Loomis, se trató de un acuerdo de juicio, lo llamaríamos pre-bargaining, un acuerdo de culpabilidad, en donde al momento de fijar la sentencia, la Fiscalía aportó como dato relevante la predicción que hizo este sistema Compass para establecer un grado de probabilidad de reincidencia en función del cual se dictó la sentencia condenatoria, que fue más alta de lo que esperaba la defensa. La defensa criticó esto diciendo que como no había conocido la forma en que el algoritmo proyectó este pronóstico de reincidencia, se había visto privada de ejercer una defensa y un control de esa prueba. Quienes estén familiarizados con la litigación penal saben que básicamente la igualdad de arma implica la posibilidad de poder rebatir la prueba de la contraparte. De todos modos, en el caso Loomis, el resultado ha sido que se validó aquel veredicto. Y entonces esto nos lleva a la discusión acerca de hasta dónde la utilización de estas herramientas no afecta el derecho de defensa. Se mencionó por acá esta figura del juez robot. Mario Catarini es un profesor que ha escrito un artículo muy recomendable sobre el tema, y que explica que los métodos actuales de inteligencia artificial no intentan replicar el razonamiento humano. Esto se ha revelado como un fracaso, puesto que precisamente la idea de programar a una máquina para que razone como una persona básicamente choca con dos problemas, lo que se llama la inteligencia simbólica, la artificial simbólica, que es el problema de, en primer lugar, la cantidad de variables es tan diversa que básicamente siempre es posible que quede una sin considerar. Y la segunda, si lo que hace el programador es establecer la forma en la que debe articular la máquina las respuestas, básicamente eso no evita el riesgo del programador. Es decir, la misma programación replicaría el sesgo de quien lo diseña. La inteligencia artificial en la actualidad se diferencia de aquel modelo por lo que llamamos machine learning, por la capacidad de las máquinas de emular la capacidad de aprender de las personas. Y básicamente eso, como se explicó aquí, tiene como referencia, como dato de punto de partida básico, la existencia de una enorme cantidad de datos. Lo llamamos Big Data. Ahora, entre todos esos datos, y me voy apurando, porque voy mirando el reloj a medida que voy diciendo estas palabras, a partir de estos datos, uno no puede dejar de pensar que en un sistema predictivo, y me voy a parar un segundo aquí, en un sistema predictivo de inteligencia artificial que intente establecer la forma en la que debería fallarse, uno de los elementos que el algoritmo debe tener en cuenta es básicamente el derecho. Y esto conecta con la interpretación del derecho. Es decir, en un supuesto en donde la norma es uno de los parámetros estandarizables que el algoritmo toma en cuenta, nos enfrenta al primer dilema, que es qué interpretación de la norma es la que toma el algoritmo. Entonces, la respuesta allí es pues la más probable, que no necesariamente es la que en la visión de alguno de los operadores es la más justa o la más correcta. Voy a saltear aquí los problemas que aparecen en relación a las viejas teorías sobre interpretación de la ley y los problemas que tiene el lenguaje natural en que la ley está redactado y la ambigüedad propia del lenguaje humano, eh, puesto que el sistema básicamente al tomar una interpretación lo que hace es definir este problema por sí solo. Pero, y por otra parte, esto no deja de hacernos pensar en algún punto en relación al realismo jurídico, aquella máxima de Oliver Wendell de que el derecho es lo que los jueces dicen que es, y si los jueces van a decir lo que el sistema les propone, pero entonces el derecho pasa a ser lo que la máquina dice que el derecho debería ser. Y esto nos encierra básicamente una discusión que
aborda o trae un montón de aristas éticas. Adelanto que yo no tengo respuestas para este tipo de cuestiones, sino solo interrogantes, y me parece que plantearse los interrogantes es el camino que nos podemos proponer en este estadio de la discusión. Pero conectados estos dos puntos, la interpretación del derecho y la existencia de una interpretación determinada como parte del análisis que un sistema de estas características lleva adelante, uno no puede dejar de pensar que básicamente los grandes hitos en las resoluciones, o por ejemplo los hitos jurisprudenciales, básicamente se dan a partir de casos disruptivos, donde la decisión rompió con un esquema o salió de un esquema que podría ser el que podría haber mantenido el status quo. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con los casos Jones versus Estados Unidos, Riley versus California y Carpenter versus Estados Unidos. Rápidamente, para quien no lo recuerde, Jones trata sobre la posibilidad de las fuerzas de seguridad de clonar dispositivos o ubicar dispositivos de geolocalización en automotores. Riley versus California se trata de la posibilidad de las fuerzas de seguridad de revisar teléfonos celulares, y Carpenter de obtener datos de geolocalización de terceras personas ajenas al implicado. En los tres casos, la Corte de Estados Unidos, lejos de aplicar la regla analógica y los precedentes jurisprudenciales cuya aplicación al caso se reclamaba, abordó la cuestión desde otro lugar, pensando en el amparo a la privacidad de las personas. Y en los tres casos llegó a una conclusión distinta a la que era propuesta en esos casos por la acusación. Y yo creo que los tres casos marcan un hito en el estándar de protección de la privacidad reclamable en cada uno de ellos. En definitiva, en todos estos casos, lo que sucedió es que la respuesta que se consideró justa reclamaba abordar el tema desde un estándar distinto al que se venía haciendo. Y esto, me parece a mí, es lo que nos interpela en relación a la aplicación de este tipo de herramientas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero establecer con esto? Que debemos renunciar a la aplicación de este tipo de herramientas de ninguna manera. Lo que intento hacer, y acá retomo la propuesta que han hecho otros colegas, es pensar en la necesidad de establecer estándares éticos en donde el uso de estas herramientas se piense como auxiliar de una tarea que tiene que ver con la conformación y la construcción de pautas jurisprudenciales, desde normas que reclamen que la salida o la respuesta que el sistema dé siempre debe ser respetuosa y adecuada al respeto de las garantías constitucionales en juego. Esto es un poco la reflexión que quería traer, en el sentido de conectar tanto los problemas de interpretación como de desarrollo de la jurisprudencia en miras o en el contexto de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial a los sistemas de justicia. Yo agradezco nuevamente la invitación, y teniendo en cuenta que ya estoy sobre los 20 minutos y me fue señalado muy puntillosamente que respetara el tiempo, eh, termino aquí la alocución agradeciendo mucho que me hayan escuchado.